la idea es, bueno, a mediados del siglo XX se comenzaron a construir las computadoras, computadoras eh, con la misión de hacer cálculos. O sea, la palabra computadora en inglés, por ejemplo, en Estados Unidos le llaman computer, nosotros llamamos computadora. Las primeras que se construyeron tenían como misión hacer cálculos. Destaco esto porque en algunos países, por ejemplo en Francia, se los llama ordinateur, en España también ordenador, o sea, refiriéndose a la misión de ordenar los datos que tiene la computadora, que me parece que en estos momentos es una misión más extendida y por ahí importante, todo lo que nosotros conocemos de búsquedas por Internet, de imágenes, de sonidos, de inteligencia artificial, toda la operatoria de bancos, etcétera, digamos, tiene que ver con ordenar una cantidad muy grande de datos. Bueno, como les decía, arranquemos en 1950, por poner una etapa así, empezaron a construirse ya computadoras y junto con ellas empezaron a aparecer también los llamados métodos numéricos. Métodos numéricos que son métodos matemáticos que permiten resolver problemas complejos con operaciones muy sencillas. En lugar de tener que hacer operaciones de integración, de diferenciación, etcétera, se hacen cuentas de sumar y restar, pero son una cantidad muy grande de números. Estos métodos numéricos, a ver, voy a ver si sí, lamentablemente me parece que el cursor que yo estoy mostrando no se alcanza a ver mucho, ¿no? Está acá. Bueno, estos métodos se conocían, digamos, de antes, pero recién se desarrollaron cuando se pudo disponer de computadoras como para poder utilizarlos cabalmente, al tener que operar sobre una cantidad muy grande de números. Bueno, entonces ese momento es un poco la etapa de partida y a partir de ahí yo quiero contar un poquito cómo el proceso de guardar los números en la computadora y de operarlos introduce lo que se denominan errores numéricos. Vamos a mencionar muy brevemente, así en palabras sencillas, qué son estos para que ustedes puedan tener una idea de qué se trata. Y bueno, un poquito la parte de color, le voy a mostrar algunos desastres o algunos resultados inesperados que históricamente están reportados y que con el diario del lunes podemos ver muy sencillamente cómo operaron los errores numéricos en estos desastres. Bueno, eh, vamos al cine. Eh, Hace un tiempo que en las películas han empezado a tratar temas que tienen que ver con temas históricos, con la vida de científicos, con desarrollos tecnológicos, también vida de cantantes o de asesinos seriales, pero yo quería parar un poquito en esto, en estas, digamos, temas históricos que se han tomado especialmente en la parte de la ciencia y la tecnología, porque si bien tienen todo un ornamento que Hollywood les pone para hacer las películas, están basados sobre hechos históricos reales, entonces ayuda un poco, ayuda bastante a entender y a situarse en lo que pasó en esos tiempos. Yo voy a mencionar un par de películas, una de ellas es esta del año 2014. El nombre es The Imitation Game, en castellano se la traduce como Descifrando Enigma o el Código Enigma, según donde se da. Y esta película está basada en este hombre que está aquí arriba, Alan Turing. Alan Turing fue un matemático inglés que en los años 30, 40 del siglo pasado prácticamente puso la piedra basal en lo que sería después la construcción de computadoras y de lenguajes científicos a través de lo que se llamó la máquina de Turing. Incluso tiene que ver mucho con inteligencia artificial. Hay un test que se llama test de Turing que permite saber si quien me responde es una máquina o es un humano, por ejemplo. Todo eso lo hizo él hace 80, 90 años, una cosa así. Eh, a principios de la década del 40, los servicios secretos británicos lo reclutaron junto a otras personas para tratar de descifrar los códigos con que se encriptaban los mensajes alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían una máquina basada en una serie de engranajes, de rodillos, que con un código que se le entraba adelante y dando una serie de vueltas la manivela,
había una cantidad de combinaciones muy grande y aparecía un número que se usaba para encriptar los mensajes. Claro, era prácticamente imposible poder conocer cuál era el código con que estaban encriptados. Bueno, este equipo se puso a trabajar. Alan Turing construyó esta computadora que se ve acá abajo, que la llamaron Bomb, una máquina Bomb. Es una máquina ad hoc construida para eso, esencialmente mecánica, con una serie de rueditas y que giraban, con la idea de hacer cuentas mucho más rápido que las hacían las personas y poder entonces probar varias combinaciones hasta acertar con el código que ese día estaban presentando los alemanes. Bueno, les cuento al final de la película, se las estoy spoileando. Alan Turing consigue descifrar el código. Se ha calculado, yo no recuerdo aquí cuántos meses anticipó el final de la guerra esta posibilidad de descubrir el código que usaban los nazis y cuántas vidas humanas se pueden haber perdido a causa de eso. Bueno, yo voy a dejar esto y voy a pasar a otra película. Esta es del año 2016. eh, Se llama Hidden Figures, talentos ocultos en la traducción en castellano, y está basada en, bueno, en un episodio de la vida de estas tres mujeres que aparecen ahí en la... bueno, este es el cartel de la película, pero las protagonistas reales son estas tres personas, ¿no? Mary Jackson, las que están en el centro, la vamos a ver ahora enseguida en algunas fotos. Bueno, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Estas tres eran mujeres negras que habían estudiado, eran matemáticas y eran muy hábiles para hacer operaciones. Mary Jackson creo que era física además, pero Katherine Johnson tenía mucha habilidad para sacar cuentas, Dorothy Vaughan para programar computadoras, y son reclutadas por una oficina de la NASA. Bueno, aquí hay cuatro figuritas sacadas de esa película. En esta primera, aquí está el jefe de la oficina ese y está Catherine. Eh, Había una serie digamos, hasta ese entonces, estamos situados en el año 1960-61, ¿no? 1961. En ese entonces, las cuentas que hacían lugares como la NASA, donde tenían que hacer una cantidad de operaciones, era con un equipo de personas que calculaban a mano las cosas y iban verificando, chequeando. Bueno, esta mujer la contratan porque era muy hábil para sacar cuentas y trabaja en la oficina programando el enviar el primer hombre norteamericano a la Luna, perdón, al espacio. Norteamérica quería evitar quedar atrás de la Unión Soviética, que años antes había enviado a Yuri Gagarin a hacer una vuelta por el espacio. Y bueno, contrarreloj trabajaron para en el año 1962 poner en órbita o poner en el espacio a John Glenn, que es para los quienes están trabajando en esta oficina de la NASA. Bueno, en esa época, 1961, no es como ahora. eh, la gente negra en Estados Unidos no podía compartir los colectivos, no podía usar el mismo baño que los blancos. Por ejemplo, la protagonista aquí en un momento dado pregunta dónde está el baño y nadie le sabe indicar. Tiene que ir como 10 cuadras a un lugar donde ella sabía que podía ir y volver, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y acá fíjense, hacia finales casi del proyecto llega a esa oficina una IBM, que es programada por esta otra de las computadoras de las mujeres que aparece aquí, Dorothy Vaughan, ¿no? Em, bueno, yo quiero mostrarles aquí un pequeño video eh, para motivar un poco aquello de lo que vamos a hacer ahora. ¿Se ve y se escucha bien el video? ¿Hola? Sí, se ¿Se empezó a ve? ver, ahora lo Yo no frenaste, escucho. pero no No, se ¿No, escucha. no se Se ve, escucha? pero no se escucha. Ajá. no se escucha. Mm. Ahora vamos a ver. No se escucha, Victoria. Mm. Bueno, esto no lo esperábamos. A ver, Bueno, pero se vos que- ve.
Explícalo, Victorio. Yo estoy viendo, no sé si todo, acá dice Eduardo Bringa, ahora lo ve también. Así que lo estamos viendo. Pero no se escucha. Quizás hay mira. relay con el audio. Fíjate. Ah, ¿les llega pero retrasado? A ver, fíjate. Creo que Ah, sí. a ver, vamos a hacer así. Algo se escuchó al principio. A ver, ¿cómo se escucha mejor ahí? No, No. Ajá. Jorge, perdón, vos tenías el video ahí, ¿lo podés intentar poner? Me cambiaron la máquina, no lo tengo Te acá. cambiaron la máquina. No se preocupen. Miren, ustedes vean aquí el video, yo trato de contarles. Ustedes a mí me escuchan, ¿verdad? sí. Bueno, perfecto, nos vamos a arreglar. Ahí está. Bueno, ahí el jefe de la oficina, cuando vieron ustedes que recién se veía, estaban transmitiendo el lanzamiento de John Glenn al espacio, ¿no? Entonces, minutos antes de subir al cohete, el jefe, que es este que está aquí, le dice a este ayudante que los números que tienen las coordenadas para el reingreso, porque tenían que entrar en una ventanita especial, si no, no podían hacer el reingreso a la Tierra, no coincidían las coordenadas con las que había sacado ayer la computadora. Entonces, él dice, bueno, no coincide, dice, bueno, pero eso lo sacó la IBM. Bueno, pero entonces la IBM se equivocó ayer. Bueno, la cuestión es que, sí, balance. La cuestión es que entonces no saben qué hacer, pero se encuentran, ya está el astronauta por subir al cohete, él va a llamarlo por teléfono y le explica, mira, las coordenadas que tenemos hoy no coinciden con las de ayer, no sabemos qué hacer. Entonces, John Glenn le pide, a ver si ponemos acá, John Glenn se muestra evidentemente molesto con esta situación, porque él normalmente manejaba los aviones y los cohetes bien y ahora a través de una máquina que le tira números no sabe de qué se trata. Entonces le pide el John Glenn al jefe que las cuentas las haga la chica esta Katherine Johnson, y que si ella verificaba los resultados, él se subía al cohete. Entonces el jefe lo manda al ayudante a que la busque, porque ella, bueno, a raíz de la llegada de la computadora, habían licenciado todo el equipo de calculadores porque no los precisaban, porque ahora las cuentas las hacía la computadora. Entonces la busca a Katherine Johnson, la lleva, le da los papeles para que ella verifique las coordenadas de ingreso, de reingreso a la atmósfera. Ella se pone a calcularlas, y cuando termina, bueno, acá voy a tratar de adelantar un poco, mientras el astronauta va caminando hacia el cohete, esperando que le lleguen las coordenadas. Con eso llegan los resultados, y entonces, y en la parte final, entonces aquí, bueno, lo llaman a John Glenn y le avisan que tiene ya las coordenadas recientemente calculadas, y le dicen que, bueno, con lo cual él sube al cohete ya con más tranquilidad. Incluso la última frase que dice en este video que yo les había preparado y que ustedes no están escuchando, el jefe le dice que Katherine consiguió sacar más resultados decimales que los que había tirado la computadora IBM. Bueno, simplemente es esa Bueno, yo entonces voy a abandonar este video. ¿Me escuchan ahora? ¿A mí me ven bien? Sí, correcto. Bueno, bueno. Entonces, era un poquito para motivar el tema de lo que vamos a hablar.
Bueno, yo quiero ahora contarles así en la manera más llana y sencilla posible que me sea posible, cómo se guardan los números en la computadora, por qué pueden aparecer estos llamados errores numéricos. Entonces, muy rápidamente, primero quiero contarles, recordar, porque ustedes lo hacen todos los días, cómo escribimos los números nosotros. Usamos la notación decimal, o sea, notación decimal quiere decir que está basada en el número 10 como base. Eso significa que usamos 10 símbolos distintos, que son los que están acá, para representar los 10 dígitos, del 1 al 9 y el 0 que representa el conjunto vacío, digamos. ¿Por qué usamos una base decimal para escribir los números? Porque tenemos 10 dedos, solo por eso. Si el ser humano hubiese tenido 8 dedos, nosotros usaríamos una notación octal, basada en el número 8. Eso es seguro, pueden poner la firma. Los dedos fueron la primera forma de escribir, de contar primero antes que los números tuvieran nombres, y de escribir también cuando queríamos mostrar a otro el resultado de la cuenta que hacíamos con los dedos. La primera forma de escribir también fueron los 10 dedos que tenemos. Por eso no extraña que nuestra numeración esté basada en el número 10. Bueno, ¿cómo se escriben los números? Un número se representa así. En cada uno de estos casilleros que está ahí se coloca uno de estos 10 dígitos que están acá arriba. Ustedes alcanzan a ver el cursor, yo lo pongo al costado. ¿Se ve? Sí, sí. Ah, bueno, porque acá sobre el slide no se alcanza a ver. Uno de estos 10 dígitos se coloca en cada una de estas casillas que están acá. O sea, ahí. En cada cuadrado va uno de los dígitos del 0 al 9. Y la posición en que lo colocamos indica por cuánto se multiplica. Eso ustedes ya lo saben desde la primaria. El que está aquí en la primera casilla de la derecha va multiplicado por 10, que es la base. Estamos en una notación decimal, base 10, elevado a la potencia 0. Cualquier número elevado a potencia 0 vale 1, ¿no? Entonces, el número que se ponga acá se multiplica por 1. Son las unidades. El número que se pone en la segunda casilla aquí, hacia la izquierda, va multiplicado por la base expresada elevado al exponente 1, que es 10. 10 elevado a la 1 es 10. O sea, son las decenas. En la que sigue se multiplica por 10 elevado a la 2, después 10 a la 3, 10 a la 4, etc. O sea, estas casillitas representan las unidades, decenas, centenas, unidades de mil, etc. Nosotros eso ya lo hemos aprendido hace mucho tiempo en la primaria. Entonces, por ejemplo, si queremos escribir el año 2023, nosotros en realidad, sin darnos cuenta, estamos haciendo esta cuenta que aparece a la derecha. El 3, que es la cifra de unidades, multiplica 10 a la 0, que vale 1, o sea que lo ponemos, por ejemplo, aquí, para hacer la suma, lo estoy colocando acá. El 2 multiplica a las decenas, 10, lo colocamos aquí a continuación. Luego 0 multiplica a las centenas, lo ponemos acá, y el 2 a las unidades de 1000. Y hacemos la suma de estos números que están acá, con lo cual obtenemos el resultado que es 2023. Ustedes todos los días escriben números y no se dan cuenta que están haciendo todas estas cosas tan complejas. Bueno, ese número 23 que escribimos es un número entero, un número que no tiene decimales, no tiene coma decimal. Los números reales son aquellos números que son la mayoría de los números, tienen una coma o un punto decimal. Yo ahí puse un punto porque por ahí en notación científica se utiliza el punto. Y nuevamente entonces la idea es la misma, colocar dígitos del 0 al 9 en las casilleros, y la posición indica por qué número va multiplicado. Del punto decimal, de la coma hacia la izquierda, ya lo describimos recién, y hacia la derecha el primer dígito va multiplicado por 10 a la menos 1, que es 0,1, o sea, son los decimales. El segundo por 10 a la menos 2, que es 0,01, que son las centésimas, y así. Entonces, de esta manera se escribe cualquier número real. Y antes de dejar la notación decimal, quería contarles qué es la representación normalizada, porque eso se usa en las computadoras. Por ejemplo, en lugar de escribir el número 2023, como aparece en esta línea acá, se escribe 0,2023 por 10 a la 4.
Fíjense, cuando multiplicamos por 10 o 10 potencias de 10, lo que hacemos es correr la coma. Si al número 0,2023 lo multiplico por 10 a la 4, tengo que correr 4 veces la coma hacia la derecha, con lo cual recompongo el número 2023 que tenía. ¿Se ve? Bueno, entonces esto que está acá se llama representación normalizada. Fíjense en esta línea que el cursor está marcando, la parte esa que dice 0,223 es lo que se llama la mantisa, ¿no? Luego el 10 es la base, porque es numeración decimal, y el 4 es el exponente. Entonces, como la base ya sabemos cuál es, simplemente precisaríamos decir cuál es la mantisa y el exponente para poder precisar el número que tenemos. La mantisa siempre va a ser más pequeña que 1, porque empieza con 0, y después algo. Y va a ser mayor que 0,1. No puede empezar 0,01, porque si no correríamos la coma y ponemos 0,1. Entonces, bueno, esa es la regla para escribir la representación normalizada que se usa mucho en las computadoras. Veamos cómo hacemos en las computadoras. En las computadoras, la numeración decimal que nosotros usamos no es práctica porque tendríamos que conseguir dispositivos físicos que tengan 10 estados diferentes, ¿no? Para poder representar los 10 dígitos. Y eso es más difícil de conseguir. Una numeración que es más adecuada es la denominada numeración binaria, que está basada en el número 2. ¿No? Yo acá estoy moviendo el cursor, a ver si ustedes ven, en el número 2. Porque eso, dos estados distintos es más fácil de obtener. Por ejemplo, podría ser apagado y encendido, o bajo y alto, o electrizado o no. Tenemos dos opciones nada más. Entonces, se usa la notación binaria. ¿Cómo escribiríamos un número en base 2, notación binaria? Bueno, los símbolos ahora son 2, en lugar de ser 10 son 2. Se escriben el 0 y el 1. Nosotros en realidad lo hemos tomado prestado de la numeración decimal, porque el 0 y el 1 son dos símbolos de la numeración decimal, los dos primeros. Los vamos a usar acá. Eso puede crear una pequeña confusión, pero bueno, vamos a ver cómo la salvamos. Podríamos haber puesto, qué sé yo, cruces y círculos, o no sé, o negro y blanco para poner, pero bueno, vamos a usar el 0 y el 1 como la representación de los dos símbolos en la numeración binaria. Y entonces un número se representa así. En los casilleros en cada casillero se coloca alguno de los dígitos, que son, en este caso son 0 o 1. Y el lugar donde se coloca indica por cuánto se multiplica. El que se coloca más hacia la derecha va multiplicando por la base, que es 2 elevado al exponente 0. Dijimos que cualquier número a la 0 es 1, o sea que lo que se ponga acá se va a multiplicar por 1. El que se coloca en el segundo casillero se multiplica por la base expresado a la potencia 1, que es 2. Y el siguiente, 2 elevado al cuadrado es 4, el siguiente 2 al cubo 8 y así. Entonces, estos que están aquí abajo son los números por los cuales habría que multiplicar los dígitos que se colocan allí para obtener el número que queremos representar. Entonces, por ejemplo, yo acá en esta tablita he puesto del lado izquierdo los 11 primeros números en la notación decimal que nosotros usamos, y a la derecha cómo se escribirían en binario. El 0 se escribe 0, el 1 se escribe 1, a ver, acá tengo el cursor. El 2, fíjense, como ya no tenemos más dígitos, entonces se pone 0 a la derecha y se escribe un 1 en la segunda casilla aquí. Disculpen que el cursor es invisible para ustedes, pero bueno, aquí es donde estoy tratando de mostrarlo, ¿no? El 13 escribe 1, 1 y así. Entonces ahí tenemos los 11 primeros números cómo se escriben, con notación decimal y con notación binaria. Fíjense, si yo escribo el número 8, no hay duda que lo estoy escribiendo con notación binaria, pero si yo escribo el número 10, yo no sé si estoy escribiendo el 10 decimal o el 2 en binario. Para eso, acá fíjense a la derecha abajo, he puesto cómo se suele representar. Por ejemplo, la última línea de esa tabla se podría escribir 10 y el entre paréntesis 10 abajo en chiquito, a ver, como subíndice, indica que este 10 está en la notación decimal, o sea, es el 10 que nosotros conocemos, y se escribe 1010 y el 2 indica que es en notación binaria. ¿Se ve?
Bueno, las computadoras entonces usan una notación binaria y normalizada. O sea, en las computadoras hay chips, digamos, en los cuales se hace pasar la corriente y bueno, se puede ver si tiene corriente o si no, o sea, si está prendido o apagado, y entonces con eso estamos representando el 0 y el 1 que precisamos para la notación binaria. La unidad básica de información se llama bit, es una unidad que puede ser 0 o 1. Los registros de las computadoras le llaman palabras, es una tira de varios bits, pueden ser 8 bits. 8 bits se llama un byte, cuando en la computadora ustedes dicen tiene tantos megabytes, etc. El byte es una tira de 8 bits. Pueden ser de 16 bits, 32 bits, etc. Hay distintos tipos de computadora. A ver. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí hay un byte donde, fíjense, hay 8 casilleros y cada uno tiene alguno de los símbolos 0 o 1, está representando algo, ¿sí? Entonces, la representación es normalizada, yo acá estoy tratando de mostrar aquí arriba, o sea, se guarda por un lado la mantisa, recuerden que era el que contenía los dígitos, y por otro lado el exponente, que me indica por cuánto tengo que multiplicar la base para poder llegar al número que yo quiero. Y hay una representación normalizada de la IEEE que, por ejemplo, cuando ustedes hablan de una computadora que tiene precisión simple, es de 32 bits, entonces se usan estas tiras, como la que está dibujada acá, de 32 bits, de los cuales el primer bit se guarda para el signo, si es 0 o 1, para si es positivo o negativo. Luego hay 8 bits, aquí abajo está marcado, que se destinan al exponente. Les recuerdo, en estos registros se almacenan ceros o unos nada más en la computadora, ¿sí? O sea, notación binaria. Entonces los 8 bits siguientes se destinan al exponente y luego 23 bits para la mantisa. Bueno, la cantidad de bits que nosotros destinemos para la mantisa nos va a decir cuál va a ser la precisión que nosotros podemos representar, es decir, con cuántas cifras después de la coma podemos estar representando un número, por ejemplo. Y la cantidad de bits que guardemos para el exponente me va a decir cuán grandes o pequeños van a ser los números que podemos representar. Bueno, a ver. Bueno, esa es la manera como en la computadora se guardan los números. A ver, ¿qué son esto de los errores numéricos que aparecen? Los errores numéricos provienen de la diferencia entre el valor calculado y el valor, o sea, que yo estoy usando en el cálculo, y el valor real que yo quiero calcular. O sea, la palabra error no está significando aquí una equivocación. Es decir, yo me equivoqué y usé una tabla que no tenía que usar, o puse un dato de otro problema que no correspondía a este. No. El error significa eso, es la diferencia entre el valor que yo estoy usando en el cálculo y el valor que yo tendría que usar. Hay distintas fuentes de errores. Yo voy a mencionar dos tipos, los errores de redondeo y los errores de truncamiento. En todos los cálculos con computadoras y en todos los métodos numéricos van a aparecer errores y vamos a tener que saber cómo manejarlos para que los errores no nos traigan dolores de cabeza, ¿sí? Yo voy a destinar las siguientes 2 slides, primero a describir lo que es un error de redondeo y luego otra para describir cuál es un error de truncamiento. Y vamos a pasar a ver unos ejemplos, ¿sí? El error de redondeo. A ver, supónganse que yo tengo que escribir este número 3,141592. Es una aproximación de pi. Pi tiene infinitos decimales, o sea, eso no es pi, pero un número parecido. Supongamos que yo lo tengo que guardar en una máquina que almacene 5 cifras significativas, nada más. Yo acá estoy escribiendo números en notación decimal. En la computadora se usa notación binaria, pero es lo mismo. Lo que yo les quiero explicar acá lo hago así porque nosotros entendemos más fácilmente estos números que los números binarios, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Supongamos que en la computadora que tenemos por la cantidad de bits que se destinan para cada palabra, nosotros podemos guardar
la mantisa únicamente hasta 5 cifras significativas, ¿sí? Quiere decir que este número, yo podía, el número 3 es una cifra, el número 1, 4, 1 y 5, ya tengo 5 cifras que puedo guardar. El 9 y el 2 finales no los puedo guardar. Entonces, se puede guardar de dos maneras. Yo podría, fíjense en esta línea que está acá marcando el cursor, yo podría guardar 3,1415. Ahí tengo 5 cifras significativas y he cortado el 92, lo he tirado, ¿no? Y no lo guardo. Esta operación se llama poda. A veces se llama truncamiento. Yo no voy a usar esa palabra acá porque lo voy a usar en otro contexto. Pero como poda, yo corto el 92 y lo tiro. Y también podría guardarlo de esta manera, 3,1416. O sea, en lugar de guardar el 5 como último número, guardar el 16. Esta operación se llama redondeo. Estoy redondeando hacia arriba. La computadora elige de estos dos aquella que produzca el menor error. Fíjense que lo que yo estoy perdiendo es 92. O sea que si sobre 100, digamos, si la computadora pone un 6 acá, está más cerca del 92 que si pone un 5, que estaría más lejos. O sea, yo estaría perdiendo, o sea, lo que hace la computadora se fija, después que ella corta después del número 5, ¿cuál es el número que sigue acá, que es el 92? Si el número que sigue es mayor que 5, lo redondea para arriba, que sería esto acá, ¿no? 3,1416. Si el número que sigue es menor que 5, lo redondea hacia abajo, en la operación de poda. Bueno, entonces la computadora va a almacenar este número, 3,1416, en lugar del número que estaba allá arriba. La diferencia entre el número de máquina, que así se llama este número, porque aquel con el que yo estoy trabajando en la computadora, y el número que yo quería representar, que era el que estaba en la primera línea de la slide, es de 0,0008. Esto se llama error de redondeo. ¿Se ve? Entonces el error de redondeo proviene por esto, porque la computadora no tiene una cantidad infinita de bits para poder almacenar todos los decimales que yo quiero. Tiene una cantidad finita y en algún momento se corta y después que se corta lo que sigue yo lo pierdo. Eso que pierdo es ese error que se llama de redondeo. En todas las computadoras pasa así porque las computadoras no tienen infinita cantidad de bits disponibles para mí para almacenar los números. ¿Se ve? Bueno, y el otro tipo de errores que yo les decía, errores de truncamiento, no proviene de la computadora en sí, sino del método numérico que se usa. Por ejemplo, esto admito que es muy rápido, pero bueno, es como para que tengan idea. Si yo quiero calcular el área que está bajo esta curva que está acá, hay una operación matemática que se llama integración, que me permite, conociendo la función esta, con esa operación sacar exactamente cuánto es el área encerrada abajo de esta curva. Si yo no quiero usar herramientas de cálculo diferencial integral, yo puedo usar métodos numéricos. Por ejemplo, fíjense aquí a la derecha, yo puedo dividir el intervalo AB en varios segmentos y para cada uno de ellos busco en la mitad de ese segmento cuál es el valor de la ordenada, así se llama la distancia entre esta recta y la curva. Y yo entonces multiplicando esto por esto puedo sacar el área de este rectángulo, ¿sí? Calculo el área de todos los rectángulos y la sumo. Entonces yo tengo un área que la puedo llamar A sombrero, ¿no? Que es la expresión aproximada del área bajo la curva. A voy a llamar a la expresión el área real, que está bajo la curva. Yo cuando descompongo en varios segmentitos así, y calculo y sumo todos ellos, estoy consiguiendo un A sombrero que es distinto del A. La diferencia entre el A y el A sombrero es el error de truncamiento. Ese error aparece en todos los métodos numéricos y también hay manera de poder achicarlo. Yo puedo achicar el error de truncamiento tanto como yo quiera. ¿Cómo podría ser? Bueno, simplemente aumento la cantidad de rectangulitos acá. Hago más chiquita esta distancia y pongo cada vez más rectangulitos. En el límite, cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, el área A sombrero va a coincidir con el área A que yo quería tener. Entonces, yo puedo achicar los errores tanto como quiera al precio de tener que hacer más cantidad de cuentas. Eso es la otra, no es gratis, pero
se puede hacer. Yo les voy a mostrar algunos desastres históricos o resultados inesperados que me figuran en la literatura. A ver, acá hay una media docena. Por ejemplo, el primero es la falla de un misil Patriot. Ustedes saben, entre 1990 y 1991 tuvo lugar la llamada Guerra del Golfo en Irak. Los Estados Unidos, bueno, invadieron Irak y ¿qué pasa? Irak tenía entre su arsenal unos misiles Scud de origen soviético, como esta foto que está a la derecha aquí en la pantalla. Los Estados Unidos tenían un misil Patriot fabricado para interceptar estos misiles y evitar que alcancen su objetivo, ¿no? Y para que los interceptara. El 25 de febrero de 1991, un misil Patriot no pudo interceptar un misil Scud iraquí, que alcanzó el objetivo produciendo 28 muertes en Daram, en Arabia Saudita. Daram está ubicado por aquí. No sé si se alcanza a ver el cursor. Bueno, por ahí está Daram. Estas dos zonas rojas son los lugares de lanzamiento de los misiles Scud en Irak. Una en el norte, este es un poco los círculos en rojo, los arcos en rojo están indicando el alcance de esos misiles. Bueno, ¿qué pasó acá en este caso? Para seguir su objetivo, el sistema debía determinar el intervalo de tiempo restando dos valores de tiempo medidos. Los tiempos estaban registrados en décimas de segundo en registros de enteros. Se contaba en décimas de segundo. Se contaba 1, 2, 3, 4, iba haciendo un conteo de números enteros, cada uno estaba representando una décima de segundo. Entonces, claro, si yo tengo, qué sé yo, 3000 pulsos, si cada uno tiene una décima de segundo, yo multiplico 3000 por 0,1 y tengo entonces 300 segundos. Entonces la cuenta es sencilla, yo multiplico el número de enteros de pulsos de una décima de segundo que hice por el número 0,1, que es una décima de segundo, y tengo entonces la cantidad en segundos. El problema vino acá, en esta última línea acá. El número 0,1, que en notación decimal está representado exactamente con esto 0,1, lo representa exactamente. En notación binaria no se representa exactamente con un número finito de dígitos, tiene infinitos números detrás de la coma. El 0,1 representado en notación decimal, yo estoy marcando la ecuación de abajo de la slide, el lado izquierdo, es igual a esto otro que está del lado derecho, que está en notación binaria, fíjense, es 0,00011001100. Ustedes ven, esto es periódico, se sigue 00110001, infinitos dígitos hacia la derecha, esto no para nunca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hubo un error de redondeo por poda, los registros tenían 24 bits. El error introducido en la representación en 24 bits y el número 0,1 es de 0,95 por 10 a la menos 7. Este E que aparece acá, no se preocupen, quiere decir 10 a la. Esto se lee 0,95 por 10 a la menos 7. Entonces, a ver, vuelvo atrás. El problema fue que acá nosotros tendríamos que guardar infinita cantidad de dígitos después de la coma para poder almacenar el 0,1, o sea, el 0,1 segundos, y en realidad en los registros de la computadora podíamos almacenar nada más que hasta 24 bits. Y entonces el error de representación es esto, 0,95 por 10 a la menos 7. Es un error pequeño, fíjense, 0,95 y tenemos que poner, a ver, 0,00007 veces 0 y después el 95. Es un error muy pequeñito, haciendo una cuenta con ese número no cometeríamos ningún error. El problema es cuando se acumulan estos errores. Después de 11 horas de trabajar este programa, después de 100 horas de trabajar, el error acumulado, fíjense cuánto fue. 0,95 por 10 a la 7 era el error en cada décima de segundo. Si lo multiplicamos por 10, que está al final acá de esta ecuación,
me da el error en segundos. Si lo multiplicamos por 3600, me da el error en 1 hora, y si lo multiplicamos por 100, me da el error en las 100 horas. Haciendo esta cuenta da 0,34 segundos. Entonces, fíjense, un error muy pequeño individualmente se acumuló después de mucho tiempo y dio un error de 0,34 segundos. Fíjense, la velocidad del misil Scud era aproximadamente 1 milla por hora, digamos, por segundo, perdón, 1600 metros por segundo. En 0,34 segundos recorre más de medio kilómetro. O sea que el Patriot le erró por medio kilómetro al querer interceptar el Scud, a causa de este error que se cometió acá, donde estoy mostrando acá el cursor, 0,34. Se entiende entonces cómo ese error numérico pudo producir este desastre. Otro desastre también muy conocido es el de la explosión del cohete Ariane 5. El Ariane 5 es un cohete de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea hace los lanzamientos desde la base de Kourou. Yo acá estoy moviendo el cursor. No sé si alcanza a ver el cursor que estoy moviendo en el dibujo acá. Y se ve como si fuera una crucecita. Ah, perfecto. Bueno, tenía miedo que no se viera. Bueno, que está en lo que era la antigua Guayana francesa. Lo eligen esto porque están cerca de la línea ecuatorial, conviene para lanzar los cohetes. Bueno, el cohete Ariane 5 se lanzó desde esta base el 4 de junio de 1996. Durante 36 segundos voló normalmente. En el segundo 37 se salió de su curso y se autodestruyó. Este era el primer viaje del Ariane 5, y luego de una década de desarrollo a un costo de 7.000 millones de dólares. El cohete y la carga estaban valuados en 500 millones de dólares. Bueno, aquí tengo un video muy cortito. A ver. Este no tiene voz, así que, bueno, es un momento que registra la explosión del Ariane 5. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, el problema estuvo en un error de software en el sistema referencial inercial, sistema de referencia inercial SRI. Había un número de puntos, bueno, puntos flotantes son los números reales en la computadora, los que tienen comas, como yo les mostré, un número entero, una coma, y después siguen decimales después de la coma. De 64 bits, que relacionaba la velocidad horizontal con respecto a la plataforma, fue tratado de convertir a un entero de 16 bits. La computadora guarda números reales o punto flotante y números enteros, tiene registros diferentes, ¿no?, para cada uno de ellos. Se trató de convertir ese número de punto flotante, que es un número real, un valor de diferencia de velocidades, a un número entero de 16 bits. Ese número llegó a ser mayor que 32.768. Este es el número en decimal más grande que puede almacenar un registro que tenga 16 bits. En binario, el número más grande que se puede almacenar es esto. Cuando el número no entraba en 16 bits, cuando pasa eso, la computadora devuelve un mensaje de error que se llama overflow. Entonces es un mensaje que dice: no pude meter el número porque no alcanza. Bueno, y el código, el software, el programa que manejaba esto, interpretó esa respuesta como un dato, cuando en realidad era un código de error, y hizo cualquier cosa. Bueno, la ironía de esto, lo que dice la última línea acá, es que el programa que produjo la falla había sido heredado del Ariane 4 y que en realidad no se precisaba en el Ariane 5, produciendo el daño que acabamos de ver. A ver, un par de ejemplos más. Hundimiento de la plataforma Sleipner A. Esta es una plataforma marina para extracción de petróleos. El nombre es esta Sleipner A. Estaba aquí en el Mar del Norte, estas las Islas Británicas, península escandinava, ubicada por esta zona. Tenía 4 celdas que se prolongaban hacia arriba y sostenían, tenía 24 celdas aquí abajo, y con 4 que se prolongaban y sostenían la plataforma. Funcionaba en el Mar del Norte.
La primera plataforma tuvo filtraciones de agua por las fisuraciones y se hundió en Noruega el 23 de agosto de 1991. La pérdida económica fue del orden de los 700 millones de dólares. Investigaciones posteriores atribuyen el accidente a errores en la aproximación numérica por un método numérico de elementos finitos que subestimaron las tensiones tangenciales en un 47%. Esto condujo a que los espesores de las paredes de hormigón fuesen insuficientes, lo mismo que las armaduras de refuerzo. Bueno, en este caso no se trató de un problema, de un error de redondeo en la computadora, sino, digamos, de truncamiento o de mal uso, digamos, del programa que usaba el método numérico para poder estimar los valores acá de Perdón, muy grosero el error, 47%. Sí, sí, es grosero, es grosero. Bueno, uno dice, ¿cómo les pasó esto? Bueno, todas las cosas que he estado mostrando, yo creo que los dos casos anteriores ustedes deben haber entendido bastante bien de qué se trató, ¿no? Con el diario del lunes por ahí es fácil ver qué pasó. Se ve que tendrían que haber hecho las cosas mejores para no perder todo esto que se ha perdido, pero bueno, se ve que en el momento no se hizo, ¿no? Sí, hubo alguna impericia en hacer estas cosas. Es un error muy grande. Bueno, un par de ejemplos más que no tienen que ver con la parte técnica, pero por ejemplo, es interesante porque también abonan un poquito lo que estamos queriendo decir acerca de errores numéricos. Fíjense, en las elecciones parlamentarias alemanas, en este estado aquí que se llama Schleswig-Holstein, se ve que es un lugar muy bonito, pasa así, el sistema electoral alemán prevé que un partido con menos del 5% de los votos no puede tener representantes en el Parlamento. En 1992, en las elecciones en este condado Schleswig-Holstein, los resultados impresos, cuando imprimieron todos los resultados, mostraban que el Partido Verde consiguió el 5% de los votos. 5.0%, con una cifra decimal, se imprimían los valores. Con el 5% de los votos. Aferrándose a la normativa, digamos, eleccionaria, consiguió una banca en el Parlamento. Se dice que el Partido Socialdemócrata consiguió un representante extra a raíz de este ingreso del Partido Verde y que obtuvo una mayoría en el Parlamento. Se dio justo que había caído ahí en el borde, ¿no? Más tarde se comprobó que el porcentaje de votos del Partido Verde había sido 4,97%. ¿Qué pasó? La impresión se había hecho redondeando a dos cifras significativas, lo cual arrojó 5%. Recuerden lo que yo les decía. Cuando se redondea, nosotros acá tenemos que guardar un dígito solamente, el 4,97. Como el que estamos tirando es un 7 y está más cerca de arriba que de abajo, entonces el 9 se levanta hasta llegar a ser 0 y esto se transforma en 5. O sea, el 4,97 se redondea a 5 y no a 4,9, porque el error es menor con 5 que con 4,9. Pero bueno, en este caso se hizo ese redondeo, pero en rigor, si miramos estrictamente, el partido no había conseguido el 5% requerido. Y el último caso, les quiero mostrar algo acerca de la Bolsa de Valores de Vancouver. Vancouver está aquí en la costa oeste de Canadá. Esta es una fotografía del antiguo edificio de la Bolsa de Valores de Vancouver, Vancouver Stock Exchange. Creo que ahora esto está destinado a un hotel, me parece algo así. ¿Qué pasó? La Bolsa de Vancouver en enero de 1982 introdujo un índice con un valor nominal de 1000, con 3 cifras significativas después de la coma, 1000,0000. Ese era un índice. Luego de cada transacción se recalculaba el índice y se truncaba al tercer decimal después de la coma. Pasaba como lo que vimos recién ahí en las elecciones parlamentarias. Nosotros los números que están después del tercer decimal se truncaba al tercer decimal. Pero se truncaba, o sea, se podaba, no se redondeaba hacia arriba, se redondeaba hacia abajo. Entonces, esto estableció un error sistemático
en cada operación estábamos perdiendo, nunca estábamos ganando un pedacito, ¿no?, de decimal que queda fuera del índice, de la representación. Como siempre se cortaba, se estaba perdiendo. Bueno, después de 22 meses de trabajo, el 25 de noviembre de 1983, el índice cerró con el valor 524,811. Se había advertido ese error y se corrigió, y en la jornada siguiente, cuando abrió con un valor de 1098,892. Ustedes ven, de nuevo, aquí hay un error por poda que se hace cortando el último decimal de los que entran en la representación esta y tirándolo, perdiéndolo. Entonces, eso se fue acumulando y produjo eso, fíjense, se duplicó prácticamente el índice de un día para otro, ¿no? Bueno, este cartelito significa que ya no les voy a mostrar más ejemplos. Pero yo quería hacer un último comentario antes de abandonar el micrófono. Eso que pasó, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias alemanas, o bien si ustedes quieren en el video que vimos hoy que no pudimos escuchar, que yo traté de contarles de alguna manera, eso le pasó también a Edward Lorenz. ¿Ustedes se acuerdan quién era Edward Lorenz? Eduardo Cerdoch nos dio hace pocas semanas una charla muy linda acerca del caos, del orden y el caos. Si alguno de ustedes no estuvo presente, yo les recomiendo que la vean cuando, no sé si está ya en YouTube subido, pero si no, cuando esté, véanla porque estuvo muy linda. Edward Lorenz fue un matemático norteamericano que en la década de, bueno, prácticamente en la misma época en que sucedía la película que vimos hace un ratito, en 1961 por ahí, estaba intentando predecir un poco el comportamiento del clima. Eso lo hacía con, bueno, para cada punto de la atmósfera se define una serie de variables de estado, se define cuál es su temperatura, su presión, su velocidad, etc. Y se establecen ecuaciones que modelan matemáticamente cómo evolucionan esas variables de estado. Cómo evoluciona la temperatura, cómo evoluciona la presión, cómo evoluciona la velocidad, etc. Se forma un sistema dinámico de ecuaciones, de modo tal que conociendo las variables de estado en un momento dado, con esas ecuaciones podemos calcular las variables de estado para un instante que sigue, y después para otro, para otro. Y se hace un estudio así, paso a paso, se va haciendo una historia de cómo van evolucionando las variables del aire. Lo que hizo Edward Lorenz, bueno, estaba trabajando en eso, y ¿qué pasó? En el año 1963 descubrió el caos. Acá yo hice una composición donde Edward Lorenz está descubriendo no tierra como Rodrigo de Triana, sino esta figurita tan linda del caos. ¿Qué pasó? Por ejemplo, explicándolo así sencillamente, él ponía a correr en la computadora su sistema y supóngase obtenía un resultado dado. Entonces, supóngase que volvía a repetir el proceso y a lo mejor en lugar de correrlo entero, partía a la mitad porque se iba a dormir y quería seguir al día siguiente, imprimía todas las variables de estado en ese momento y al día siguiente usaba esas variables de estado como condiciones iniciales y a partir de ahí empezaba a calcular de nuevo. Teóricamente tendría que obtener el mismo resultado que el día anterior, pero obtenía una cosa completamente diferente. Es una cosa inesperada, y porque, digamos, uno debería obtener lo mismo. Él, a raíz de eso, descubrió en 1963 este efecto que llamó caos, ¿no? O sea, hay sistemas que son muy sensibles, son sistemas particulares que son muy sensibles y que una variación muy pequeñita, por ejemplo, una cifra después de la coma, que esté en muchas posiciones después de la coma decimal, una pequeña diferencia en esas posiciones, a pesar de ser pequeña, hace después que los caminos sean divergentes y den respuesta completamente diferente. Bueno, él lo llamó efecto mariposa.
digamos, aparentemente lo de efecto mariposa podría haber sido por el dibujito de estas trayectorias. Estas son las trayectorias que obtenía, cómo daba vuelta las variables de estado en un gráfico, y que en un momento dado daban vuelta alrededor de este atractor, y después en otro momento pasaban a hacerlo de este, y luego pasaban para este, de una manera que no se podía predecir cómo lo iban a hacer. Pero en realidad el motivo es otro, y es más, digamos, más extraño, digamos, el del efecto mariposa. ¿Por qué? O por lo menos da que pensar. Ray Bradbury, 10 años antes que Lorentz descubriera este efecto del caos y lo llamara efecto mariposa, Ray Bradbury había publicado un cuento que se llama Un ruido de trueno. Es un cuento ambientado en un futuro donde se hacían viajes en el tiempo, y una empresa de turismo ofrecía ir a hacer excursiones de caza, por ejemplo, a la época de los dinosaurios. Entonces uno pagaba un precio, subía a la máquina, iba, cazaba dinosaurio y volvía. Lo que ellos pedían es que los caminantes pasaran por unas pasarelas que habían ubicado allí, no por el ambiente natural, para no modificar las cosas que pasaban allí. Bueno, uno de los protagonistas del cuento en un momento dado sale de la pasarela por una cuestión determinada, vuelven a la máquina. Cuando regresan al presente, notan que el presente no es el mismo que dejaron cuando se fueron. Había habido cambios, algunos menores, otros mayores, y el tipo que había realizado el viaje, cuando se saca las botas que estaban embarradas, ve que había una mariposa aplastada digamos, con la suela. O sea, él, al salirse del sendero marcado, aplastó una mariposa sin querer, y bueno, ese cambio tan sensible, después de muchos años, produjo cambios en el presente que él estaba viviendo. Un poquito esa era la idea de la cosa. Y de alguna manera es lo que se llama como efecto mariposa. Por eso me parece interesante mencionarlo, una nota de color, pero como de alguna manera por ahí la ciencia ficción a veces se va anticipando a las cosas a los desarrollos que se van haciendo en la ciencia o en la tecnología, ¿no? Bueno. A ver, yo ya termino aquí. He tratado de contarles cómo trabajan los números en las computadoras, cómo se almacenan y se trabajan los números en la computadora, y los errores numéricos, qué son los errores numéricos y cómo, a causa de qué aparecen. Y bueno, finalmente hemos visto también esos ejemplos de algunos desastres o resultados por ahí no esperados, atribuidos a estos errores numéricos. Así que esto es todo. Gracias por su atención.